El libro de los Hechos de los Apóstoles, este no lo sabemos todos, capítulo 2, verso 38. Ustedes se acuerdan que traemos una secuencia, ¿no? Del jueves pasado, y hoy es la continuación. Entonces vamos a tomar Hechos 2, verso 38, que dice la Biblia: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias te damos, bendito Padre Celestial. Hemos estado intercediendo, Señor, por los necesitados. Hemos estado cantando alabanza para engrandecer tu nombre. Hemos estado, Señor, ocupados aquí en lo que corresponde del culto, pero ahora vamos a oír tu palabra. Y pedimos, Señor, que nos bendigas. Pedimos, Señor, que nos edifiques en esta noche. Usa mi vida, Señor. Usa mis labios, mi mente, mi corazón, todo mi ser. Úsame, Señor, en bien de esta iglesia y del mío propio, Señor. Aleluya. En tu nombre santo te lo ruego. Aleluya. Amén. Demos gloria a Dios. Siéntese, por favor, hermanos. Bueno, ya en el sermón pasado vimos lo que es el arrepentimiento y también parte de lo que la importancia, es decir, el arrepentimiento, digamos que es un tema que el hombre necesita saber. Todo ser humano necesita saber sobre el arrepentimiento. Estuvimos mirando algunas definiciones y considerando lo que es el arrepentimiento, y hoy entonces, hermanos, vamos a continuar. Y para continuar con el tema, entonces voy a hablarles de este pasaje cuando el apóstol Pedro predicó su primer mensaje, su primer sermón, después de haber recibido la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. Eso sucedió pues en el día de Pentecostés, como todos sabemos. El apóstol San Pablo, allí en la respuesta que le dio a las personas interesadas en saber qué hacer para arreglar su problema de pecado, lo primero que él les dijo fue: arrepiéntanse. Amén. 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 Lo primero. Dice la Biblia que cuando las personas oyeron el sermón, cuando ya él avanzaba en el sermón, casi que terminaba el sermón, dice la Biblia que se compungieron de corazón. Esa es una característica muy particular en la persona que siente dolor de haber hecho algo malo contra Dios. Es muy común ver las personas llorar ante la palabra de Dios cuando la palabra impacta sus vidas, les sensibiliza el alma y les hace entender que son pecadores. Amén, amén. Porque la Biblia dice que lo que convence a un hombre que es pecador es el Espíritu Santo. Amén. Uno puede organizar los mejores sermones, ser el mejor predicador, hacer llorar las bancas si quiere, pero hermanos, si no tiene el respaldo del Espíritu Santo, no hay resultados. Amén. Y la palabra puede ser sencilla, muy superficial, pero si interviene el Espíritu Santo, Él convence. Amén. Es común ver entonces a las personas que son, digamos, abordadas o impactadas por la palabra bajo el Espíritu Santo, verlas conmovidas, quebrantadas, llorando porque sienten dolor. Yo tuve una experiencia hace muchos años, más de 25, como unos 25 años. Estaba dando unas enseñanzas en la iglesia precisamente sobre la obra del Espíritu Santo.
Estaba enseñando sobre la obra del Espíritu Santo, un tema doctrinal para la iglesia. Y a ese culto fue un muchacho, recuerdo que por sobrenombre le decían Coco, y fue al culto. Y como de la mitad del sermón para allá, el muchacho lloraba allí en la banca donde estaba, lloraba. Pero yo no estaba predicando un sermón evangelístico, estaba hablando de la obra del Espíritu. Y cuando terminé de predicar, sentí de parte de Dios hacer una invitación y ese muchacho pasó arrepentido llorando al altar. Se entregó al Señor, se bautizó. Dios hizo la obra. Esto para decirles que cuando la palabra llega al corazón de las personas produce un dolor por haber hecho mal contra Dios. Y eso es lo que lleva al arrepentimiento. Entonces dice la Biblia que allí en el sermón que predicó Pedro no fue una, fueron como unas 3,000 que se sintieron compungidas de corazón. Compungido entiendo yo, quebrantados, ¿no? Sentían dolor, casi que gritaban de la angustia, sin saber cómo resolver eso, esa situación. Y le dicen a Pedro y a los otros apóstoles que estaban allí: varones hermanos, ¿qué hacemos? ¿O qué haremos? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque estaba lleno del Espíritu, acababa de recibir el Espíritu. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo primero que le dice es: arrepiéntanse. Arrepentíos. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. No les dijo: bautícese para que se arrepientan, no. Dijo: arrepentíos, porque ese es el orden. Ese es el orden. Primero es el arrepentimiento. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces podemos ver que inmediatamente inicia la iglesia, lo primero de lo que se habla es de arrepentimiento. Después de esto, hermanos, en el segundo sermón que predicó el apóstol Pedro, allá en el pórtico de Salomón, entonces lo volvió a reafirmar. Eso es capítulo 3, verso 19. Y dijo el apóstol: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El apóstol Pedro predicó contundentemente el arrepentimiento. Porque es importantísimo que todas las personas sepan de este tema tan importante como es el arrepentimiento. Amén, amén. Muchos años más tarde, después, fue ya el apóstol San Pablo que se puso en pie en un lugar llamado el Areópago. Eso fue en Atenas. Y allí también predicó este mismo mensaje y habló de este mismo tema. Capítulo 17 de los Hechos, versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a cuántos? A todos los hombres. A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El mensaje del arrepentimiento es para todos los hombres en todo lugar. Acuérdense que cuando la Biblia habla de hombres, no habla de individuos, no habla de género, habla de especie, de raza humana. Entonces le manda a todos los humanos que se arrepientan. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Por eso, mis hermanos,
Hoy en día nosotros también debemos continuar predicando este glorioso mensaje del arrepentimiento. La gente necesita arrepentirse. El arrepentimiento, les decía que debe de ser el paso que debe dar toda persona que anhela o que tiene esa esperanza de estar eternamente en el cielo con Dios. Todo ser humano que tiene la esperanza de estar eternamente en el cielo con Dios, voy a decir esto porque así es, le toca. Eso suena como un... Pero hermanos, así es, le toca. Si quiere estar eternamente con Dios en el cielo, le toca arrepentirse. Amén, amén. Porque sin arrepentimiento no. Les decía también que tengo mi propia definición que se la mencioné en el sermón pasado sobre el arrepentimiento. Para mí, yo creo personalmente que el arrepentimiento es la confesión y el abandono total de los pecados. Voy a centrarme entonces en esta noche a hablarles un poco acerca de las evidencias de un verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento en un ser humano produce resultados. Amén. Porque ya dijimos que arrepentirse no es sencillamente levantar la mano. Arrepentirse no es solamente venir de rodillas ante una plataforma. Arrepentimiento produce unos frutos, da unos resultados que muestran que la persona se ha arrepentido. Y hay dos cosas que las mencionamos también en la enseñanza pasada que pueden llegar a confundirse, pero que nosotros no las podemos confundir, y se las voy a explicar al final de la enseñanza. Y es el remordimiento y el arrepentimiento. Son dos cosas distintas. Porque el remordimiento, alguien puede sentir dolor por haber pecado, pero no arrepentirse. Aquí se trata de arrepentimiento, de que la persona dé el fruto del arrepentimiento. Entonces, como ya vimos lo que es el arrepentimiento, y dijimos que el arrepentimiento va más allá de un remordimiento pasajero, entonces este implica un verdadero cambio de mente, verdadero cambio de vida, una verdadera conversión. Por eso fue que el apóstol Pablo fue el que dijo allá en el Areópago, dijo: así que arrepentidos y convertidos. Porque la conversión es el resultado del arrepentimiento. No puede haber conversión si no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay conversión. No nos olvidemos que se llega a ser cristiano no por tradición, tampoco por haber nacido en un hogar de padres cristianos. No, sino que se llega a ser cristiano por un proceso de conversión. Aleluya. Y para poder experimentar una verdadera conversión, ya lo dijimos, es necesario arrepentirse. Amén. Así que arrepentidos y convertidos. Entonces, un verdadero arrepentimiento tiene que evidenciarse a través de por lo menos 3 elementos que les voy a mencionar, afectar por lo menos 3 áreas de la vida del ser humano. Esto lo aprendí, hermanos, cuando estuvimos estudiando sobre teología con la universidad. A un teólogo pues muy reconocido le escuché esto
y lo guardé, me pareció interesante. El verdadero arrepentimiento afecta por lo menos tres áreas del ser humano, y es a saber, tiene que ver con el elemento, digamos así, intelectual. Afecta el intelecto, afecta las emociones, la parte emocional, y afecta las actitudes, digamos que la vida práctica del ser humano. Por lo menos esos tres aspectos del ser humano son afectados cuando hay un verdadero arrepentimiento. En otras palabras, los tres elementos que se pueden evidenciar en una persona que verdaderamente se ha arrepentido son el cambio en la forma de pensar. A ver si nos ubicamos. Les pregunto, ¿ustedes creen que piensan igual ahora que antes de arrepentirse? No. No. Antes de arrepentirnos pensábamos de otra manera. Pensábamos, no, eso es un negocio. No, eso es ir a llevarle plata a un tipo que ni trabaja. No, es que parecen bobos perdiendo el tiempo en cosas en vez de disfrutar la vida. ¿Y cuántas cosas más pensábamos sinceramente? ¿Y cuántos pensábamos sinceramente que nos querían era atropellar y sacarnos de la religión verdadera? ¿Ah? ¿No le pasó a alguno? Que pensaba que los evangélicos eran que han aparecido, pero que la religión verdadera. Hermanos, pensábamos de otra manera. Pero cuando Dios trató con nosotros y nos arrepentimos, eso afectó el intelecto de nosotros. Y por eso la familia se sorprende. Y los amigos, que ¿qué le pasó? Este se embobó. Míralo, ya ni va con nosotros a ninguna parte, ni habla de esto, ni hace aquello. ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó fue que el poder del Evangelio, a través de ese arrepentimiento, le afectó el intelecto. Amén, amén. Ya no piensa igual. La forma de pensar cambió. Pero además de afectarle la parte intelectual, el arrepentimiento, también le afecta la parte sentimental, las emociones. Hay un cambio de sentimientos cuando una persona se arrepiente. Una persona no arrepentida, sus sentimientos son diferentes. ¿Qué siente cuando está en un culto? O cuando lo invitan a un culto, o cuando lo invitan a un evento de la iglesia. ¿Qué siente? No siente igual que lo que sentimos los que verdaderamente nos hemos arrepentido. Entonces, una persona que no ha sido afectada por el poder del Espíritu Santo a través del arrepentimiento, sus sentimientos son diferentes. Dice, tan cansón, tan largo, tan aburridor. Yo no quiero estar allá, yo no quiero ir, eso me aburre, me cansa. Es el sentir que hay. Pero cuando una persona es afectada por el poder, tocada por el poder de Dios a través del Espíritu Santo en un verdadero acto de arrepentimiento, sus sentimientos cambian. Amén. Ahora ya no dice que es cansón el evento, el culto, la fiesta, sino que dice, ¿por qué no hicieron convención este año en Cali, hermano? ¿Cuántos hermanos están reclamando? ¿Qué pasó que no lo hicieron la convención? Porque cambia el sentimiento. Ahora el sentir es, ¿qué horas son que me voy para el culto? Me cogió la tarde para irme para la iglesia. Antes sentía rabia contra el que le hacía mal, contra el que tenía alguna situación con ella, hasta venganza, raíces de amargura, pero lo impactó Dios con el poder del Espíritu Santo y se arrepintió y le afectó los sentimientos. Ahora cambia. Ya no piensa igual, ni tampoco siente igual. Yo les he contado a ustedes
que yo de mi padre no quería ni oír hablar. Aborrecía a mi padre. Por lo que mi mamá me contaba de él. Yo lo conocía. Pero cuando conocí el Evangelio, hermanos, estas cosas uno ni las sabe. Cuando se arrepiente esto, ahora que uno predica esto, pero uno ni sabe. Pero lo que sí testifico es que cuando yo leí en la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, yo dije, yo no puedo aborrecer a mi papá. Y me cambió. Y tenía un enemigo al que yo no quería ni verlo y decía, si no puedo yo pago quien haga el trabajo, porque no lo quería ni ver. Pero cuando me arrepentí, Dios cambió bien mis sentimientos, llegamos a ser grandes amigos después. ¿Qué fue lo que pasa o qué fue lo que pasó? Pues que Dios afecta también la parte emocional a través del arrepentimiento. ¿Alguien le da gloria a Dios esta noche? Pero también hay un cambio, hermanos, en la vida práctica, es decir, en las actitudes. La actitud de una persona verdaderamente arrepentida cambia en sus actitudes, en su vida práctica, en su manera de hacer las cosas. Cambia. Alabanzas al nombre del Señor. Una persona inconversa que no tenía temor a Dios, que vivía pensando a toda hora en lo carnal, en lo material, en fin, en todo esto que es el hombre natural. Pero Dios hizo la obra, se arrepintió y su vida práctica cambia, porque el Evangelio es un estilo de vida distinto. Amén. Alabado sea el Señor. Un hombre malicioso, un hombre enamorado, un hombre promiscuo, vivía a ver dónde daban oportunidad para todo lo bueno, pero ahora lo impactó el poder del Evangelio, se arrepintió y su manera de actuar cambió. Amén. De modo que no es sencillamente decir yo me arrepiento, sino que el arrepentimiento produce unos efectos en la vida del ser humano, tanto en lo intelectual como en lo emocional, como en la vida cotidiana, práctica. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Voy a adentrarme, hermanos, en un pasaje que nos habla de esto que les estoy enseñando. Y aunque no aparece en esta parábola la palabra arrepentimiento, pero está implícita con estos elementos que les estoy mencionando, y es la parábola del hijo pródigo. ¿La conocen, cierto? Amén. Esto nos va a ayudar, hermanos, a comprender lo que realmente implica un verdadero arrepentimiento y cómo estos tres elementos que les he mencionado se evidencian en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Eso es Lucas capítulo 15. Bueno, eso es como desde el 1 hasta el 16. ¿O no? Seguro que no es todo eso, ¿cierto? Vamos a la Biblia. San Lucas capítulo 15. Gloria a Dios. Del verso 11 en adelante. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Démosle gloria a Dios. Entonces esta parábola es una muy bonita historia, mis hermanos, que muestra en una persona, digamos,
la caída, el descenso, porque el viaje del pecador siempre es hacia abajo, el descenso. El viaje del pecador es hacia abajo. Amén. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Amén. ¿Dónde pone el escritor a Jerusalén? ¿Abajo o arriba? Abajo. A Jerusalén. ¿A dónde? ¿A dónde estaba Jerusalén? Si no me ayudan, yo lo predico más. Jerusalén estaba arriba. ¿Y Jericó a dónde estaba? Abajo. Abajo. Y un hombre salió de Jerusalén, dice la Biblia, descendía, no subía, descendía. De arriba de Jerusalén iba para abajo, para Jericó. Y yendo de arriba para abajo fue que cayó en manos de ladrones. Porque el viaje del pecador es hacia abajo. Y esta parábola nos muestra cómo el ser humano en su vida de pecado va en descenso hasta que toca fondo. Alabanzas al nombre del Gloria a Señor. Dios. Pero también la misma parábola habla de la restauración del hombre que cae en el pecado. Entonces la parábola nos muestra lo bajo que puede llegar a caer el hombre, el ser humano, por causa de su propio pecado. Pero también nos muestra cómo la bendita gracia de Dios y su misericordia, aleluya, puede llegar a restaurar al ser humano. Amén. Vemos entonces cómo en esta parábola el hijo menor llegó delante de su padre y le pidió la parte de los bienes que le correspondían. ¿Cuánto le correspondía de bienes? ¿Cuántos herederos eran? ¿Cuánto le tocaba de heredad? La mitad. ¿Están seguros? Bueno, a mí enseñar también. No le tocaba la mitad. No le tocaba la mitad. Le tocaba la tercera parte. Porque resulta que allá en la época la primogenitura tenía un valor adicional, un valor agregado. Y el primogénito tenía derecho a doble porción en la herencia. De modo que al hijo pródigo solo le tocaba la tercera parte de la herencia, pero eso era lo legal. Pero él reclamó la parte de su herencia. Gloria al nombre del Señor. Por esa razón, lo que era de esperarse era que al hijo menor le correspondiera solamente la tercera parte. Aquel padre no estaba obligado a darle la herencia, fue su bondad la que lo llevó a acceder a la petición de su hijo menor. Y entonces aquel muchacho, tomando la parte de su herencia, se fue lejos a una provincia apartada y allí se fue a vivir, dice la Biblia, perdidamente. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. No muchos días después, juntándolo todo, dice el texto bíblico, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, ahí vino el problema. Esta parábola, hermanos, entonces es una bonita o digamos una perfecta comparación entre la vida que Dios le ha otorgado a los seres humanos y cómo los seres humanos terminan desperdiciando la vida.
viviendo perdidamente, porque ahora decíamos, ¿no? Vivir sin Dios es no tener nada. Lo trágico de llevar este tipo de vida, hermanos, es que conduce a la desgracia. Nuestro ser va en decadencia hasta llegar a caer en la propia ruina, como dice la palabra de Dios. Vino una gran hambre en aquella provincia, comenzó a faltarle, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, y ese ciudadano lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Ya ustedes saben lo que eso implicaba, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. También, hermanos, en esta condición, en ese estado, porque aquí voy a decir algo para que lo tengamos bien en cuenta, porque, hermanos, esto que les estoy predicando es porque la iglesia necesita saber, porque usted debe compartir el mensaje del arrepentimiento. Amén. Y vea, hermanos, lamentablemente los seres humanos somos así. Necesitamos que Dios nos ponga contra las cuerdas para poder reaccionar. No debería ser así, pero mucha gente necesita el azote, hermano, para poder reaccionar. ¿Por qué creen ustedes que en las partes populares de las ciudades, de los pueblos, es donde más la gente se arrepiente? ¿Y por qué creen que en los altos extractos es más difícil que la gente se arrepiente? ¿Por qué será? Porque la gente que no tiene tanta necesidad cree que no necesita a Dios. Y cuando Dios lo quiere tanto a uno, si le toca llevarlo abajo al fondo, lo lleva para que reconozca que lo necesita. Amén. El pródigo, cuando estaba y lo tenía todo, él pensaba que qué papá, ni que qué finca, ni que qué nada. Él le interesaba esto, con la herencia que tengo, mejor dicho, me voy a darle gusto a mi vida y darle vuelo a la hilacha y que sirvan otra. Pero resulta que como Dios es tan bueno, hermanos, este Dios es muy bueno. Porque al hombre lo pudo haber cortado, lo pudieron haber matado en una de esas fiestas, haberle pasado cualquier cosa, pero no, Dios es bueno. Entonces, aquí la Biblia enseña, hermanos, la condición del hombre, cómo ese estado de ruina lleva al hombre a reaccionar. Aquel pródigo experimenta un sentimiento de un verdadero arrepentimiento, y aunque no se menciona, como ya les dije, la palabra arrepentimiento en la parábola, sin embargo, se ven muy claros los tres elementos que lo evidencian. Los que ya mencionamos. Un cambio en la forma de pensar. Les pregunto, los que han leído y tienen en cuenta la parábola, ya casi terminó. ¿Cómo pensaba el pródigo cuando estaba en la casa pidiendo la herencia? Muy distinto a como pensaba cuando se le quería robar una algarroba a los marranos y no podía. ¿Sí o no? Pensaba muy distinto. ¿Qué fue lo que pasó cuando tocó fondo, cuando vio la situación en la que estaba? Hermanos, lo que pasó fue que lo llevó a un arrepentimiento que le afectó el intelecto y le cambió la manera de pensar. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Hubo un cambio también de sentimientos. Porque a él no le importó su papá cuando se fue, no le importó nada. Pero cuando llegó al momento del arrepentimiento, entonces se puso a pensar y dijo: es que en la casa de mi papá los jornaleros tienen comida y dormida y yo aquí me estoy muriendo de hambre.
yo voy a ir donde mi papá y me le voy a arrodillar. No dice así el texto, pero dice, voy ante mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado su hijo. Eso es un cambio en el sentimiento. Ya no siente como sentía antes. ¿Qué nos llevó a eso? El acto del arrepentimiento. Amén. Y por último, entonces viene la parte de la vida práctica, porque ahí sí hay una enseñanza grande, hermano. Vean, nosotros tenemos montones de gente que se les ha predicado el evangelio y pareciera que se arrepintieron, pero no se han arrepentido. ¿Saben por qué? Porque están ahí diciendo tan bonito el evangelio. Yo creo que va a haber un momento cuando yo me voy a arrepentir. Yo creo que algún día de estos me le voy a entregar mi vida al Señor, pero no hacen nada para ejecutar ese pensamiento. Esa es la parte de la vida práctica. Porque el pródigo no se quedó allá entre los marranos diciendo, un día de estos voy a ir donde mi papá y le voy a decir, he pecado contra el cielo. Y al otro día, un día de estos voy a ir donde mi papá, y al año siguiente y al otro año. Él no se quedó allá toda la vida pensando así. Porque una de las cosas que hace, lo que les mencionaba hace un rato, la obra del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, es que al ser humano lo saca de un estado de locura y lo pone en un estado de lucidez. Cuando usted lee el versículo 17, allí encuentra el cambio entre una parte de la vida del pródigo y la otra. Porque el versículo 17 dice, y volviendo en sí. ¿Y qué es volver en sí? ¿Y ustedes cómo entienden que una persona está fuera de sí? ¿Qué características tiene una persona fuera de sí? Les pregunto. ¿Cómo lo describiría? ¿Cómo lo definiría usted a alguien que está fuera de sí? Muy bien, le debo la banana. ¡Loco! Porque solamente un loco ama lo que le hace daño. Eso lo tengo claro. A un loco no le interesa pararse en el frente a una tartamula, a un toro bravo, a un perro bravo. No, porque un loco está fuera de sí. Y las campañas de la cerveza y del aguardiente dicen que el licor es nocivo para la salud y la gente sigue tomando licor. Y las cajetillas de cigarrillo muestran los pulmones destruidos, los dientes acabados, el cáncer carcomiéndole todo por dentro a la persona. Ahí salen las fotos en la cajetilla de cigarrillo. El tabaco es nocivo y lo sigue cogiendo a veces todos los días. Porque solamente un loco ama lo que le hace daño. ¿Y qué necesita ese loco? Que lo impacte el poder del Espíritu Santo para que lo haga volver en sí. Y cuando vuelve en sí se da cuenta que ese no es su lugar. Y él dice, me voy donde mi Padre. Alabanzas al Señor. Y eso es lo práctico, eso es lo práctico. La Biblia no dice cuántos kilómetros había. Tampoco dice la Biblia si había que ir en barcos o en burro o había que viajar por carretera. No dice cómo era para ir de ahí donde estaba el Padre a donde se había ido. No dice, pero lo que sí dice es que era una provincia Lejana. Apartada. Eso quiere decir que estaba lejos. Y aunque el papá tenía todo para darle, no le podía dar. Es decir, no podía recibir la bendición de su padre porque él había tomado la decisión de irse lejos. Los que somos padres, uno sabe que un hijito está pasando trabajos en Europa, por allá en Italia o por allá en Japón, y uno teniendo la forma de ayudarle. Hoy en día hay muchos métodos, pero cuando uno no lo había, y con toda la posibilidad de ayudarle, pero no le puede ayudar porque está muy lejos. ¿Qué hay que hacer? Entonces dice la Biblia que ese pródigo
vino la tercera parte de lo que significa el verdadero arrepentimiento, y es que él se levantó, tal vez sin fuerzas, desnutrido, maloliente, con ropa harapienta, sucio, y se levantó de entre esos cerdos y comenzó a caminar a buscar la casa de su padre. Y no dice si hubo que pasar montañas o ríos, no se sabe cómo, pero el asunto es que él avanzó y avanzó, porque no se quedó diciendo un día de esto, sino que esa noche que tomó la decisión, o esa mañana o ese día, él arrancó y se salió de entre los marranos y se fue. Eso muestra la actitud de un verdadero arrepentimiento. Entonces, cuando una persona dice, yo ya me arrepentí, pero todavía toma sus varos, ese todavía está bregando a ver cómo le saca una algarroba. Ese que dice, me arrepentí, pero todavía anda conquistándole la mujer al vecino, no, señor, ese todavía anda por allá volviendo a cerdo, con todo el respeto. Pero es que el verdadero arrepentimiento produce unos resultados en la vida de la persona. Amén. Porque le afecta lo intelectual, le afecta los sentimientos y además le afecta el estilo de vida práctico que tiene cotidianamente. Dele gloria al Señor. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, como el tiempo se fue, permítanme decirles esto y nos vamos. Si hablamos de la manera de pensar, él volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esto es el verso 17. De acuerdo a su significado etimológico, el arrepentimiento es un cambio de mente. Y esto lo podemos ver en el versículo 17. Puesto que el hijo pródigo se vio en terrible ruina, dice el texto que volviendo en sí. Alabanzas al nombre del Señor. Y vemos como aquel hijo pródigo cambió su manera de pensar, ya que antes solo quería salir huyendo de la casa de su padre para vivir como a él le parecía mejor. Y ahora piensa que hasta un jornalero está viviendo mejor que él en la casa de su padre. Mire cómo le cambió la mentalidad. Esto, hermanos, nos sugiere que el hijo pródigo está experimentando un verdadero arrepentimiento, es decir, un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Démosle la gloria a Dios. El jueves hablaremos de lo que sigue. Amén. Porque les voy a terminar este tema, sí se puede. Amén. Aquí les estoy leyendo un poco de temas comenzados, pero este sí lo vamos a terminar. Los invito el otro jueves, porque vamos a